Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Unreal 4 4.22. Vamos a continuar viendo o estudiando el tema de los light maps, que en Unreal creo yo es uno de los temas más importantes que tenemos a la hora de poder trabajar con Unreal y tener unos buenos resultados cuando iluminamos y hacemos el cálculo de la iluminación dentro de Unreal para luego poder sacar bien los renders o las animaciones. Así que preparé una escena muy sencilla, donde tenemos un plano, una esfera y un cubo, ¿sí? Esto está un poco levantado del piso porque quiero que vean qué es lo que pasa con la iluminación y con las sombras. Y lo que hice, obviamente, fue guardarlo y exportarlo a DataSmith. Ahora vamos a venir a Unreal. Estábamos trabajando con este mapa de cubos. Yo lo que voy a hacer, entonces, básicamente, voy a venir a File, voy a crear un nuevo nivel. Le voy a decir que me genere un nivel por defecto, ¿sí? Como lo vemos acá. Y lo que voy a hacer es eliminar el piso, porque no quiero el piso, porque me voy a traer un piso desde SketchUp. Y voy a venir acá a contenido, venir a DataSmith y le voy a decir que me importe la escena de Lightmap que generé con Unreal. Le voy a poner a abrir, no le voy a generar una carpeta, quiero que me genere la propia carpeta del archivo de SketchUp, le pongo OK. Y lo que voy a hacer, en vez de ponerle 512, lo voy a bajar a 128, como lo ven acá, 128 y 128, para que tenga una calidad entonces baja de Lightmap y que veamos entonces qué es lo que sucede con los Lightmap, cómo los podemos controlar y qué pasa con la luz y con las sombras con respecto a la calidad propiamente dicho de los mapas de resolución de la iluminación. Entonces vamos a poner importar. Tenemos nuestra escena acá. Y si se fijan, ni bien cargamos nuestra escena, podemos notar que acá arriba dice Lighting needs to rebuild. 3 objetos, ¿sí? Sin calcular, ¿sí? Esto es que necesita calcular, ¿sí? Que necesita calcular o rehacer los mapas de iluminación de estos objetos. Antes de hacer nada de todo esto, o sea, les voy a mostrar acá que si ustedes no tienen tildado Show Stats, esta opción de Show Stats, este tipo de mensajes ustedes no lo ven. Así que siempre tienen que tenerlo tildado para que la máquina les avise, ¿sí? Todo este tipo de situaciones. ¿Qué es esto de reconstruir los mapas de la iluminación? Básicamente Unreal tiene una forma de trabajar que es entonces a través de 3 formas diferentes de calcular entonces las luces y la iluminación en las escenas. La primera de estas formas, tiene que ver con, voy a seleccionar por ejemplo esta luz y lo voy a mostrar acá, que sea estática, que sea estacionaria o que sea movible. Movable, ¿sí? Es movible. ¿Qué es esto de estático, estacionario y movible? Cuando nosotros queremos que la iluminación o el cálculo de las luces y las sombras lo pongamos en estático, lo que estamos haciendo es decirle a Unreal que lo que nosotros queremos es que ese objeto que fue declarado estático tenga en sus light maps, tenga calculados, ¿sí? En esos mapas de resolución que nosotros creamos, tenga calculado el cómo se va a ver la textura iluminada o en sombra. Cuando nosotros le ponemos que es movible, le estamos diciendo a Unreal que ese objeto que es movible se va a poder mover en la escena en tiempo real, y como se va a poder mover en la escena en tiempo real, Unreal va a tener que calcular en base a dónde yo mueva el objeto en tiempo real cómo se proyecta la luz y las sombras sobre ese objeto. Esto es lo más impreciso y lo más costoso para Unreal. O sea, acá lo mejor de todo para nosotros que hacemos arquitectura, lo mejor de todo es estático, donde logramos la mayor calidad. Y aparte de lograr la mayor calidad, tenemos la chance de que una vez que nosotros hacemos el rebuild, o sea, una vez que nosotros hacemos los cálculos de la iluminación y las sombras, estos cálculos de la luz y las sombras se proyectan en los objetos, o sea, los objetos se empiezan a mostrar
con la iluminación y con la sombra aplicada, y nosotros podemos movernos libremente por la escena, ¿sí? Sin ningún tipo de problema, y ya no necesitamos hacer cálculos de iluminación porque los cálculos de iluminación ya se hicieron. A ver si se lo explico de otra forma. Ustedes en cualquier plataforma que no sea Unreal, ustedes hacen esto, ¿no? Ustedes agarran y dicen, bueno, buscan cómo quieren la escena, hacen un paneo, se acomodan, por ejemplo en V-Ray, dicen, ok, yo quiero esta escena más o menos así, ¿sí? Con este cielo de fondo y demás, y programan V-Ray y ahora agarran y apretan Render y la máquina empieza a hacer los cálculos y al final tienen una imagen. ¿Sí? Y esa imagen la ven como vemos esto, ¿no? Ven la esfera con la luz, ven las sombras y demás. Ahora, cuando ustedes en ese programa, en V-Ray, hacen esto, ¿sí? Automáticamente, si ustedes quieren ver cómo se ve esta imagen, tienen que volver a hacer otro render y volver a esperar otra hora u otros 15 minutos o lo que fuera. Depende de la configuración que ustedes tienen y la complejidad de la escena. Esto en Unreal no pasa. En Unreal ustedes lo que van a hacer es, van a construir la escena, le van a poner los materiales, le van a poner todo lo que tengan que poner, van a configurar sus lightmaps, van a configurar todo lo que tengan que configurar y van a hacer los cálculos de iluminación. Cuando hagan los cálculos de iluminación, todos los objetos van a tomar entonces la textura, el tono, el color, los brillos, los especulares, las sombras, si son las sombras oscuras, claras, definidas, no definidas, lo que fuera. Y después ustedes van a navegar por toda la escena, o sea, ustedes van a poder moverse, desplazarse, darle vuelta alrededor de la esfera y alrededor de la caja, y en todo momento van a ver esas texturas como corresponde, porque esa iluminación se calculó y se proyectó sobre los objetos. Así que no van a tener que volver a hacer un nuevo render. De hecho, en Unreal, uno de los beneficios que tienen, lo vamos a ver más adelante, es que yo, por ejemplo, me puedo poner así y agarrar y apretar un botón y decir, quiero hacer un render de esto. Y en 5 segundos tengo un render de esto. Luego agarro y digo, bueno, quiero orbitar y ponerme así. Y ahora quiero hacer un render de esto, voy, hago un render de esto y en 5 segundos tengo un render de esto. Dije en 5 segundos, no dije en 30 minutos o en una hora. Dije en 5 segundos o menos de 5 segundos. Y ustedes dirán, ah, bueno, pero a ver, yo puedo configurar V-Ray y tener un render, no sé, en 2048 por 2048 en media hora de una calidad excepcional. Bueno, en Unreal pueden tener un render de 8K en 5 segundos de una calidad excepcional. No de 2048 o de 1024, de 8K en 5 segundos. Entonces, hay una diferencia muy, muy, muy grande en cuanto a las formas de trabajar de un motor y el otro motor, ¿sí? Y no estoy queriendo decir que uno es mejor que el otro, no es que uno sea mejor que el otro. Siempre yo soy de pensar lo mismo, ¿no? Depende del artista el resultado. Hay gente que con un taller mecánico no logra arreglar un auto y hay gente que con una pinza y un pedazo de alambre arregla un auto. Así que yo no soy de la idea de hacer esas comparaciones de que eh, eh, una cosa es mejor que la otra básicamente por el software. Sí creo mucho en este caso en la mano del artista. Así que no estoy diciendo que Unreal sea mejor que V-Ray. Digo que son dos programas completamente diferentes, que trabajan de forma diferente y que se manejan de forma diferente. La virtud que van a tener con Unreal es que si ustedes aprenden a manejar Unreal y a configurar Unreal y logran colocar los materiales como corresponde dentro de Unreal, iluminar como corresponde en Unreal y hacer todo lo que tienen que hacer en Unreal como corresponde, ustedes lo que van a tener, que no tienen con V-Ray, es la libertad de poder sentarse con un cliente al lado suyo, por ejemplo, y a estar como jugando, básicamente, o sea, colocando play acá y teniendo la posibilidad de moverse como si fuera un videojuego, por toda esa propiedad como si fuera en la vida real y viendo en tiempo real cómo luce cada cosa que sea parte de esa escena. Y si ustedes lo que quisieran es tomar render, van a poder tomar render de las posiciones que se les ocurran a ustedes, como se les ocurra a ustedes, a la calidad que se les ocurra a ustedes, en 5 segundos. Y van a poder sacar 20 renders si quieren en, no sé, en 15 minutos. De 8K. ¿Sí? Entonces, eso es la posibilidad que les da Unreal, que con V-Ray, por más que ustedes se configuraran
toda la escena exactamente igual que en un real, le pusieran todas las texturas exactamente igual que en un real, colocaran todas las luces igual que en un real, ustedes no podrían hacer. Porque ustedes por cada render de 8K se van a tener que tirar, no sé, 3 horas, por más bien que esté configurada la escena. ¿Sí? Eso acá no les va a pasar. Después, ¿qué otra diferencia tienen importante, por ejemplo, entre Unreal y V-Ray, por ejemplo? Unreal es un programa completo que nos permite, por ejemplo, una vez que tenemos la escena terminada, o sea, renderizada, iluminada y texturizada, poder modificar cómo luce o cómo se ve esa escena sin tener que ir a hacer postproducción a otra plataforma. O sea, yo no tengo necesidad de irme a Photoshop a hacer nada. Yo lo puedo hacer directamente en Unreal. Unreal tiene herramientas para hacer postproducción sobre la imagen que tenemos renderizada. Por dar un ejemplo. Entonces, digamos que tienen en una sola aplicación un paquete de cosas que por ahí con otras plataformas necesitarían 3 o 4 o 5 programas para poder hacer. ¿Sí? Bien, dicho esto, configuramos entonces este escenario, estos objetos, cada uno de estos, si yo selecciono por ejemplo esta caja, dice que está estático. Si acá dice que está estático, significa, le estoy diciendo a Unreal que este objeto no va a ser movido en tiempo real. Si no va a ser movido en tiempo real, Unreal sabe que tiene que usar los linemaps que generó Unreal cuando yo traje este objeto acá, para hacer los cálculos de cómo se va a ver este objeto y cómo se va a ver en cuanto a iluminado, en sombra, cómo se va a ver la textura, si va a tener un reflejo, no va a tener un reflejo, o sea, todo lo que tenga que ver con la iluminación y las sombras. Si selecciono este objeto, también está estático, lo mismo que el otro. Selecciono este objeto, también está estático, lo mismo que el otro. Selecciono, por ejemplo, la luz y me dice que está, entonces, por ejemplo, esta luz, que es una luz directa, que viene a simbolizar lo que es el sol y proyecta haces de luz en forma paralela, ¿sí? Lo que dice que está en estacionaria. Si está en estacionaria, quiere decir que va a tener un poco de los dos mundos. O sea, va a proyectar sus sombras sobre los objetos estáticos y va a impactar o mostrarnos sobre los limemaps cómo se proyectan la luz y la sombra sobre los objetos que son estáticos, ¿sí? Pero también tiene la chance, por ser estacionaria, de permitirnos que esta luz pueda captar, ¿sí? Captar o calcular objetos que se muevan. ¿Sí? Y si la pusiera en movible, o sea, si yo genero una luz, ahora lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Si yo lo pongo en movible, entonces puedo mover la luz o mover los objetos y en todo momento calcular la iluminación. Pero ya lo vamos a ver más adelante. Por el momento lo vamos a dejar entonces. La luz está en estacionaria, ¿sí? Vamos, si quieren, la vamos a pasar a estática, así no hacemos lío. Pongo la luz en estática. Tenemos todos los objetos están en estáticos. Y lo que vamos a hacer básicamente es venir a ubicarnos acá. ¿Sí? Vamos a venir a ubicarnos acá, más o menos así. Nos vamos a venir acá y lo que vamos a hacer entonces es decirle que construya o que haga los cálculos de iluminación. Eso sí se hace desde este botón, ¿sí? Así que lo primero que vamos a hacer es hacer clic en este desplegable y decir que nos vamos a fijar que la calidad de la iluminación, para que esto tarde poquito, esté en preview. O sea, nosotros tenemos acá una lista de opciones que podemos establecer qué calidad queremos de cálculos de iluminación. Queremos calidad la más alta, que es producción, queremos alto, que es high, queremos calidad media o queremos calidad de preview para ver cómo se está comportando la iluminación. Obviamente, cuanto más arriba nos vamos, más tiempo tarda en calcular la iluminación. Por el momento la vamos a dejar en preview y lo que yo voy a hacer es simplemente hacer el cálculo de la iluminación. Así que voy a poner acá a donde dice By Lighting Only, o sea, calcular solamente la iluminación y nada más. No quiero que me calcule otra cosa, porque si yo le hago clic acá arriba, va a calcular la iluminación, va a calcular los reflejos, va a calcular un montón de otras cosas, la geometría y demás, que yo en este momento no quiero, solamente quiero que me calcule la luz. Así que voy a venir a hacer un clic en By Lighting Only. Cuando yo haga un clic acá arriba, se va a empezar a calcular la iluminación, y si se fijan acá abajo, se va a abrir un programita, que es el que se encarga de hacer esto. Le voy a abrir, ¿sí? Que se llama Swarm Agent Running, o sea, el Swarm Agent está corriendo. Este programita lo que hace es mostrarnos el nombre de la máquina, los procesadores, o sea, los cores de la máquina, ¿sí? Y cómo va avanzando o cómo va calculando la iluminación y utilizando todos los cores.
Y acá va corriendo una barrita, ¿sí? Se va corriendo una barrita que hasta que se pone en verde termina de hacer los cálculos. Fíjense que me dice que está en 100%, en este momento dice que está en 100% que terminó el cálculo de la iluminación. Si yo me fijo, ¿sí? Yo cierro el swarm, lo que tengo, ¿sí? En este momento es esta iluminación con la configuración que yo tengo por el momento. Fíjense que ya tengo iluminadas las esferas, tengo iluminada la caja. Fíjense en el reflejo acá de la esfera sobre esta caja. Y fíjense en el piso. Voy a deshabilitar el tema del grid para que no nos moleste y no haga ese parpadeo flickering sobre el piso, ¿sí? Esta es la iluminación entonces que tenemos con la resolución del Lightmaps, ¿sí? Que tenemos en este momento, que si recuerdan era de 128. De hecho, si yo selecciono el piso, fíjense que yo selecciono el piso, nosotros podemos ver acá, voy a mostrarles, que en Lighting tenemos una opción que dice Overriding Lighting Map, ¿sí? Perdón que lo cerré. Overriding Lighting Map Resolution. O sea, sobreescribir la resolución, ¿sí? El mapa que se usa para hacer el cálculo de iluminación. Fíjense que está grisado, pero dice 128. Esto me puede servir a mí para que simplemente haciéndole un clic arriba del objeto yo vea qué resolución tiene el mapa, ¿sí? El mapa que se está calculando en este momento. Y obviamente veo que es 128. Si yo quiero incrementar la resolución del mapa, yo puedo hacerlo viniendo, o sea, entrando básicamente a la geometría, ¿sí? Yo puedo buscar, por ejemplo, el plano del piso, por ejemplo. Le hago doble clic, entro al cuadro de, básicamente del piso, de la geometría del piso, donde tenemos, como recuerdan, el mapeo V. Este es el mapeo V que va a usar el Lightmap, ¿sí? Esto ya lo vimos. Y si se fijan, dice Lightmap Resolution 128. Si yo este Lightmap Resolution de este piso, en vez de acá ponerlo en 128, lo pongo en 512 o lo pongo en 1024, ¿sí? Vamos a ponerlo en 512, voy a aceptar y voy a salir. Si nos fijamos ahora, cuando yo seleccione acá el piso, me dice que está en 512, ¿sí? Ahora está en 512. No más haberlo cambiado a 512, Unreal ya detecta que tiene que volver a hacer el cálculo de la iluminación, o sea, Unreal sabe que las sombras que estaban proyectadas en este piso ya no son más válidas, porque este mapa de resolución del Lightmap ahora tiene mucha más resolución. Y fíjense que acá dice, la luz necesita ser reconstruida en un objeto. ¿En cuál objeto? En el piso. En el piso necesita ser reconstruida porque yo le acabo de cambiar la resolución al mapa, le acabo de dar más definición al mapa del piso. Así que yo me voy a reconstruir la luz. Vamos a ver que se vuelve a activar el swarm, ¿sí? Ahí se vuelve a activar el swarm, empieza a correr, empiezan a ponerse en funcionamiento los cores y cuando termine se pone la línea en verde y termina de reconstruirse la luz. Si se fijaron, tardó un poquitito más que a lo que había tardado antes. Eso es porque yo incrementé la resolución, ¿sí? Yo incrementé la resolución a 512. Si notan también, si no rebobinan el video y se fijan, vean cómo ahora, por más que se ve pixelada y la sombra no es de buena calidad, yo ya tengo otro tipo de sombras en el piso. Si yo ahora, en vez de irme otra vez a hacer doble clic acá y cambiarlo desde donde lo cambié hace 5 segundos, vengo acá y le pongo sobreescribir y le digo que quiero que acá sea 1024 en vez de 512, ¿sí? Otra vez me dice, ok, vos acabas de cambiar nuevamente la resolución del objeto. Tenés que volver a hacer los cálculos de iluminación. Ok, vuelvo a hacer los cálculos de iluminación. Vamos a abrir el swarm otra vez. Fíjense que lo aumenté a 1024 y esto, obviamente, cada vez va tardando más. Cada vez estoy usando más memoria, estoy agrandando la resolución del mapa que estoy generando, ¿sí? Y estoy demorando más tiempo, aunque esté en preview, en lo más fácil, y aunque esté calculando un solo objeto, cada vez estoy tardando más tiempo en obtener un resultado. Esto está clarísimo. Así que si ustedes interpolan la cantidad de objetos que van a tener en la escena cuando la escena esté terminada, con la cantidad de resolución que va a tener cada uno de esos Lightmaps, ¿sí? De cada uno de esos objetos, ¿sí? Por
la calidad que ustedes piensan obtener cuando hagan los cálculos de la iluminación, que seguramente no van a ser ni previews ni mediano, van a ser high o en production, que son cálculos más avanzados y que demoran más, ustedes van a tener más o menos una idea o una noción de cuánto tiempo están hablando de que se puedan generar los bake o los mapas de iluminación en cada uno de esos objetos. Esos tiempos que ustedes van a tardar, son, digamos, los tiempos que tardarían, por ejemplo, con V-Ray cuando hacen un clic en render, ¿sí? Por ahí cuando ustedes tengan una escena terminada en un real y ustedes hagan el cálculo de iluminación final, el cálculo de iluminación final se tire 4 horas o 5 horas en terminarse. ¿Sí? 4 o 5 horas, depende de la complejidad de la escena, depende obviamente si están haciendo los cálculos de iluminación en high o en producción, y depende también de la cantidad de line-map que tienen y la resolución del line-map que configuraron. Si se les ocurrió configurar todos los line-map de toda la escena a 2048 píxeles, obviamente por ahí se tira un día en terminar la escena, ¿ok? Esto que les estaba diciendo, que a un dado le ponen 2048 y no sé, y a cosas que son re chiquititas, a un florero le ponen también 2048 y a todo le mandan 2048 y bueno, obviamente el tiempo que va a tardar la máquina en darles un resultado va a ser muchísimo mayor. Por eso les explicaba que hay que tener claro y entender qué es lo que estamos haciendo antes de mandar a reconstruir la luz. Con lo cual esto responde a otro tema. Si yo no quiero perder el tiempo viendo nada y yo lo que quiero es tener un buen cálculo de iluminación y unos buenos mapas de iluminación, obviamente lo que tengo que hacer es, como les estoy diciendo, ponerle como número de inicio para ver cómo queda 1024 a todo, y si 1024 no alcanza, ponerle 2048 a todo, y si 2048 no alcanza, ponerle 4096 a todo. Dejar la máquina renderizando y venir 3 días después. Y el resultado que voy a tener va a ser excelente en cuanto a la calidad de esos light maps que se generaron a la hora de hacer los cálculos de iluminación. Obviamente con la pérdida de tiempo de que la máquina estuvo 3 días trabajando. Esto es que quede claro, obviamente. Bien. ¿Qué es entonces lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que estamos viendo acá nosotros, acá en el piso? Lo que estamos viendo acá en el piso es en realidad una pintura. Nosotros no estamos viendo en el piso una sombra en tiempo real. La máquina hizo los cálculos con estos objetos que yo les dije que no se iban a mover, y lo que hizo fue pintarme en un mapa que se llama Line Map, pintarme el resultado del cálculo de la luz y las sombras. De hecho, si yo agarro el cubo este ahora, por ejemplo, y lo muevo, fíjense que yo muevo el cubo, ¿sí? Y las sombras siguen ahí. Las sombras siguen ahí porque, como les estoy diciendo, esto es como una pintura. Esto es como una textura que un real la pintó encima. Y si yo muevo el cubo como lo acabo de hacer recién, fíjense que allá no tengo sombras, ¿sí? En este momento no hay sombras. Y no hay sombras porque yo este objeto dije que era estático. Yo no dije que este objeto era movible. Así que un real no le va a calcular las sombras cuando yo lo mueva. Un real va a calcular las sombras de este objeto solamente cuando yo haga el cálculo de la iluminación. Y de hecho, por haberlo movido, un reloj me está diciendo, che, tenés que volver a hacer el cálculo de la iluminación. ¿Sí? Porque hay un objeto que está proyectando sombras en algún lado, pero los cálculos no lo hicimos. ¿Sí? Esto es lo que me está diciendo ahora, porque yo moví un objeto. Así que otra cosa a tener en cuenta importante es que cuando ustedes hagan el cálculo de la iluminación tengan en claro que no van a poder mover más nada. O sea, cuando ustedes hagan el render final, no van a poder mover objetos, porque si mueven un objeto, la máquina les va a decir, ¿sabes qué? Tenés que volver a hacer el cálculo de la iluminación. ¿Sí? Así que, en teoría, el render final lo van a hacer cuando tengan todo como lo tienen que tener. Mientras tanto, van a hacer todo siempre en producción para ir viendo más o menos cómo va quedando. Solamente van a poner las luces en high o en alta definición al momento de realmente de hacer la salida para, digamos, terminar su trabajo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Así que voy a hacer control Z. Y fíjense que haciendo control Z automáticamente desaparece ese mensaje porque la máquina dice, ok, si este objeto está acá, entonces no tengo que hacer nada porque esta sombra que está ahí está perfectamente bien. ¿Sí? Esto es lo que se traduce de lo que nosotros acabamos de hacer recién. Ahora, noten otra cosa. Si yo me fijo, este objeto acá,
estas sombras no tienen calidad. ¿Por qué no tienen calidad? Porque este objeto tiene, ¿sí?, que sus linemap, o que está usando, el mapeo del linemap, tiene una resolución de 128. Si yo quiero que acá se vea una buena sombra, obviamente tengo que aumentar la calidad aquí, o tengo que venir acá al cubo, hacerle doble clic, ¿sí?, y venirme al parámetro de las sombras donde tiene la resolución, en este caso acá, y decir, ¿sabes qué? No, 128 no, vamos a poner 512, ¿sí? 512, y vamos a salvar esto, y si se fijan, ya que estamos acá viendo el cubo, les muestro el mapeo V que trajo este cubo. Recuerdan que yo les dije que, bueno, Unreal mapeaba, digamos, los objetos de forma diferente a 3D Studio Max, y lo que hace es separar cara por cara y la triangula. Esto lo vimos en el video anterior. Bueno, acá está. Esto es tal cual lo que yo les comenté, ¿sí? Entonces, ya salvé, vengo acá, cierro, no tengo más las sombras, otra vez no tengo las sombras, y acá otra vez me está diciendo Unreal, me dice, che, otra vez, tengo que hacer el cálculo de las sombras porque me cambiaste la resolución en un objeto. Así que vamos a hacer el cálculo de las sombras. Build, ¿sí? Vamos a poner que calcule solamente entonces la iluminación. Y van a ver que las sombras mejoran. Esto no mejora por arte de magia, ¿no? Mejora porque estoy subiendo la calidad del mapa que va a guardar esta iluminación y estas sombras. Y como ven, mejoran bastante, ¿sí? Se podía subir más y seguramente se puede subir más. Yo puedo seguir subiendo hasta donde yo quiera, pero tengo que tener en cuenta otra vez los tiempos, ¿sí? Vean otra cosa, vamos a ver otra cosa. Yo voy a girar acá. Vean la esfera, por ejemplo, es un objeto complejo, ¿sí? Porque yo dije, en arquitectura normalmente tenemos todas cosas que son como la caja, ¿no? Son todas cosas más bien cuadradas, y no tenemos mayor inconveniente con Unreal, pero con las superficies que son complejas, por ejemplo como una esfera, o con superficies orgánicas, o con telas, o con cosas que son complejas, que son, involucran curvas y demás, lo que sucede es que si nosotros no controlamos el mapeado, no controlamos el mapeo V, lo que pasa es que cuando nosotros vamos a ver este objeto, cómo lo trajo o cómo se conformó, vemos que digamos que el mapeado V que hace por nosotros básicamente Unreal quizás no es el mejor. A nosotros quizás nos convendría que esto estuviera de otra forma, estuviera mapeado de una forma más prolija, cortado de forma tal, quizás que tuviera más que ver con estos patch o esta forma de que tenemos acá el objeto dentro de SketchUp, ¿sí? Quizás tener mapeado esto de esta forma, o sea, cada uno de estos parches ser parte de un digamos, mapeo V, como si estas líneas que vemos acá negras fueran los sims y cada uno de estos estuviera cortado. Entonces, nosotros no tenemos forma de hacer esto básicamente dentro de SketchUp, y lo que hace Unreal es hacernos por nosotros como puede, recorta como puede, entonces este mapeo V, ¿sí? Hace el unwrap como puede, y esto es lo que nosotros tenemos básicamente acá en la esfera. Bueno, pero digo, se empiezan a ver como pequeñas manchas que tienen que ver en cómo se generaron esos cortes, o esa forma que generó los UV, entonces Unreal. Una de las cosas que nosotros podemos hacer para tratar de controlar un poco esto y que el mapeo UV de la esfera no sea esto que estamos viendo acá, esto que estamos viendo acá, que no sea este caos así como lo tenemos acá, es separar el objeto por partes. Entonces, si yo quisiera, yo podría venirme, por ejemplo, acá a SketchUp, entrar y decir, bueno, yo puedo seleccionar este parche porque este parche es una superficie. Entonces yo agarré y decir, bueno, que este parche lo selecciono, le pongo crear grupo y lo convierto en un grupo. Y este parche, otra vez, botón derecho y le pongo crear grupo, ¿sí? Entonces yo tengo estos dos parches creados en un grupo, ¿sí? Voy a romper esta esfera, voy a agarrar y voy a poner explotar.
para que quede entonces una geometría que no está metida dentro de nada y estos dos parches que sí están, digamos, ahora que son un objeto. Esto es un objeto y esto es otro objeto. Voy a venir a archivo, voy a venir entonces a guardar y vamos a poner archivo, exportar y vamos a poner modelo 3D y vamos a sobreescribir. Y lo que voy a hacer ahora en Unreal es reimportar esto. Así que vamos a venir al Linemap, botón derecho, vamos a poner reimportar, ¿sí? Fíjense que acá otra vez me pregunta qué resolución quiero, ¿sí? Vamos a poner que lo dejo así como está y pongo importar. Y si se fijan, ahora me dice que tiene que ser reconstruida toda esta geometría. Si se me fijan, yo ahora el plano este sigue teniendo 1024 porque acá yo lo sobreescribí. La caja sigue teniendo 512, ¿sí? Y la esfera, si nos vamos a ver ahora, la esfera ahora está conformada por diferentes objetos, ¿sí? Tiene una parte que no está metida dentro de nada, ¿sí? Y tiene otra parte que son dos objetos. De hecho, si yo me vengo acá a geometría, vamos a ver que tenemos estas dos partes que yo las convertí en un grupo. ¿Qué es lo que tiene de bueno esto que yo acabo de hacer? Lo siguiente, que yo al haber hecho esto en un grupo, yo tengo acá una media esfera, ¿sí? O un pedazo, un cuarto de la esfera, esto ahora tiene un mapeo V que es mucho mejor a lo que teníamos antes con la esfera. O sea, esto es lo que ustedes esperarían generarse, por ejemplo, dentro de 3 Studio Max. Ustedes esperarían tener, digamos, de estas 6 para conformar la esfera. Y esto sería un mapeo V bien hecho y no lo que teníamos antes. ¿Sí? Pero esto es solamente un pedacito de la esfera. Si yo me voy a ver la parte que yo realmente no le hice nada, o sea, no la modifiqué en nada, buscarla en el asset y le hago doble clic, fíjense que esta parte sigue estando como la trae Unreal por defecto, o sea, como Unreal la calcula. Así que si yo tengo una superficie que es compleja y quiero controlar un poco, como puedo, el cómo se van a generar ese mapeo V sobre esa superficie, una de las cosas que puedo hacer, un truco que les puedo llegar a enseñar, es en separarlo en partes para tratar de controlar un poco cómo el mapeo V dentro de Unreal se genera. ¿Sí? Espero que se haya esto entendido. Si yo quiero, puedo traerme, por ejemplo, vamos a borrar el sol. Lo voy a seleccionar y lo voy a eliminar. Voy a borrar, acabo de borrar el sol, ¿sí? Fíjense que ahora no tengo una fuente de iluminación y lo que voy a hacer es traerme entonces una luz, me vengo a Lights y me traigo una luz. Un Point Light es un punto de luz que emite hacia todos los lados. Fíjense que nomás trayendo esta luz, automáticamente ahí se empieza a ver que tengo que hacer los cálculos de la iluminación. Fíjense que dice preview, por todos lados dice preview. Esto de preview es tal cual, me está diciendo que la máquina me está mostrando básicamente que con esta fuente de luz ahí arriba, básicamente esto sería más o menos la sombra que proyectaría, pero que si yo quiero ver bien cómo se vería esto, yo tengo que reconstruir la iluminación. Eso es lo que me está diciendo con la palabra preview ahí arriba. Si yo me fijo, el foco, este foquito, está en estacionario. Si yo lo pongo en estático, lo mismo, me está diciendo que tengo que hacer el preview. Pero si yo lo pongo en movible, ¿sí? Automáticamente no me dice más que tengo que hacer un preview, porque por estar en movible no va a hacer el bake, no va a pintar las texturas, no va a usar este piso, ¿sí? Y no va a usar el line map para imprimir en el piso la posición de las sombras, porque le estoy diciendo que es movible. Movible, como les dije, es lo que más cuesta en Unreal y significa que la máquina va a tener que calcular en tiempo real qué es lo que pasa con la iluminación. O sea que si yo muevo esta lamparita, a medida que la mueva, no solamente me va a tener que cambiar los lugares donde los objetos reciben luz, sino que también me va a tener que calcular dónde van a caer estas sombras. ¿Sí? ¿Dónde caen estas sombras? ¿Sí? Esto es porque está en movible. Por eso yo lo estoy viendo en la escena, pero yo le estoy diciendo que es estática. Por tanto, si yo le estoy diciendo que es estática, la máquina sabe que esta luz no se va a mover en tiempo real y esta luz va a ser fija y que esta luz va a tener que ser calculada cuando yo haga un cálculo de la luz, que es lo que voy a hacer en este momento. Va a hacer el cálculo de la luz, me va a proyectar entonces qué parte está iluminada, hasta dónde llega la luz, qué está en sombra, ¿sí? Y otra vez
Si yo muevo un objeto, me va a decir, ok, vos moviste el objeto, tenés que volver a hacer los cálculos de la luz. Fíjense que se está haciendo el swarm. Ahí terminó. ¿Sí? Ahí está el resultado de la iluminación con esta lámpara. ¿Sí? O agarro la caja. Vamos a agarrar la caja y muevo la caja. Automáticamente me dice, tenés que volver a hacer los cálculos de la luz. Antes de irme, una última cosa que me estoy olvidando. Una última sola cosa. Yo tengo acá otro modo, aparte de solamente ver qué es lo que pasa con la luz. Tengo un modo que tiene que ver con ver lo que pasa con la densidad de los mapas. Esto es importante y ya me estaba olvidando. Esto es digamos un gráfico de colores que me muestra la densidad de los mapas en base al color. Los mapas que estén de color rojo significa que tiene una densidad alta. ¿Sí? Esto significa que tiene color rojo, que la densidad es alta. No alta solamente en que el mapa tiene aplicado, por ejemplo, que este mapa tiene aplicado por ahí una densidad de 1024. No es solamente que es 1024, sino que la cantidad de segmentos, vamos a verlo, a ver, voy a hacer clic en este objeto y me voy a acercar. La cantidad de cuadraditos, fíjense, de resolución, estos son cuadraditos, esta es la resolución, fíjense, son re chiquititos. Esta es la resolución que tiene para poder presentar la luz y las sombras. Si se fijan, la esfera también tiene una buena resolución, ¿sí? Pero es más alta la resolución, por lo que los cuadraditos son más chiquitos del piso. Y si vemos el cubo, lo mismo. Si bien tiene resolución, no tiene lo alto, digamos, que es la resolución del piso. Cuando nosotros estamos configurando esto, se dice que normalmente lo que uno tiene que buscar es que estos objetos estén en verde. O sea, para que el render esté optimizado, los objetos tienen que estar en verde. O sea, si yo selecciono el piso y en vez de 1024 lo bajo a 512, ¿sí? Van a ver que cuando yo seleccione la caja, automáticamente esta resolución de 512, la máquina me está diciendo o me está mostrando que considera que 512 es una resolución suficiente para este piso y que está óptima. O sea, verlo verde significa que está óptima, que es una resolución óptima para renderizar este piso. Si yo cuando renderizo el piso noto algún problema, entonces vengo y lo subo. Pero si no, lo podría dejar en verde, porque verde es el color que me está diciendo que es óptimo para que esta resolución es óptima para este objeto que estoy teniendo en vista. Si yo me vengo, por ejemplo, a esta caja, veo que está en rojo, la voy a seleccionar la caja y me dice que la resolución está en 512. Entonces digo, bueno, la bajamos, vamos a ponerla en 256, ¿sí? Y ver si en 256 mejora un poco. Sigue en 512, ¿sí? La seleccionamos y vamos a ponerle 128. Y como ven, ahora ya está en verde, ¿sí? Y me está diciendo que en 128 la máquina considera que es suficiente. A medida que yo vaya subiendo las resoluciones, yo voy a ir cambiando el color y aumentando la resolución de este objeto y obviamente aumentando los tiempos de render. Entonces, lo ideal, y me está volviendo a decírselos, lo ideal es que todo al principio nosotros lo pongamos más o menos en verde. Con el tiempo ustedes se van a ir dando cuenta qué lugares necesitan más resolución y en qué lugares ustedes necesitan dejarlo en rojo. O sea, va a haber objetos grandes como este piso, donde por ahí ustedes tienen muchas sombras en el piso, muchos cálculos de sombras sobre el piso, porque hay un montón de objetos que proyectan sombra en el piso, que ustedes quieren que se vean de buena calidad y ustedes van a decir, ok, yo este piso, como es un piso grande y tiene muchas cosas en sombra, quiero que tenga más resolución, no me interesa que tarde más en hacer el render, yo a este piso le voy a incrementar, ¿sí? Le voy a incrementar los cálculos del light map y voy a subir su resolución aunque se ponga en rojo. Pero quizás a todos los demás objetos los dejen en verde, sobre todo a los objetos más pequeños, ¿sí? Cuando ustedes tengan un objeto que sea muy pequeño, no tiene necesidad de tener una resolución, como ya mostré, de 512 o de 1024 en un objeto que es muy chiquito, ¿sí? Porque no es necesaria, porque la máquina sabe que no van a ver ese objeto a una, digamos, a una resolución tan alta como para necesitar esa cantidad de resolución de cálculo de iluminación. ¿Se entendió? Entonces, un buen tip que les doy, Light Map Density, para controlar con el color la densidad
de los mapas de iluminación que ustedes están teniendo en la escena antes de que ustedes vayan a hacer un preview de la iluminación de una escena completa. ¿Sí? Esto es muy útil. Supónganse que se agarran una escena de SketchUp que ustedes tienen ya modelada, se la limpiaron todo y se la traen. Tienen 500 o 700 objetos, desde el cenicero hasta, no sé, hasta un cable de una lámpara, la lamparita, el filamento de la lámpara y todas las partes que componen esa escena. Bueno, ver la densidad y ajustar en base a los colores todo ese escenario es un buen punto de partida, porque cuando ustedes hagan un cálculo de la iluminación, por más que sea en preview, en vez de tardar 3 horas, tarden 15 minutos. ¿Sí? Así que ahora sí, espero que les haya gustado, que les sea útil. Si no se han suscrito, por favor se suscriben, me dejan sus comentarios o sus likes bajo el video y los veo en el video siguiente. Chau, chau.